espacio de radio en donde la duda se tornará en certeza y el miedo en determinación. Conducido por los jóvenes de la Iglesia Refugio de Paz. Tiempo de decisión. Un camino. Una voz. Muy buenas tardes a todos los que están compartiendo con nosotros. Estamos en la continuidad de la programación de RKM 87.5. Te contamos que a partir de este preciso momento comienza Tiempo de Decisión. Nos podés encontrar aquí por este mismo dial cada viernes a partir de las 19 horas hasta las 20 horas, una horita de radio para compartir con vos. El programa es Tiempo de Decisión, nos invita a tomar decisiones correctas, a poder cambiar quizás decisiones pasadas que no estuvieron correctas, todo encaminándonos para un futuro de alegría, para un futuro de bendición, para un futuro en el cual está escrito que va a ser bueno para nosotros si estamos tomados de la mano de Dios. Somos 3 integrantes aquí en el grupo, estamos en los estudios de RKM, preciosos estudios. ¿Cómo estás, Guille? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Huguito, muy bien, gracias a Dios, feliz, contento por estar nuevamente en los estudios de RKM, un día hermoso en la ciudad de Mar del Plata, 22 grados aproximadamente, ya la primavera se está asomando a poquito, y qué bueno, ¿no? Lo que decías, qué bueno que podamos tomar decisiones buenas, y si tomamos decisiones malas, creo que es una buena tarde para enderezar nuestra vida y empezar a tomar decisiones buenas, ¿no? Así es, nunca es tarde para tomar el camino correcto. Vos que estás del otro lado, si estás con pocas esperanzas, estás con ese malestar emocional, te invitamos que te quedes con nosotros. Siempre es un buen momento para decir, ok, lo pasado, pisado. ¿No, Axel? Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes para todos. Así que sí, que gran verdad, ¿no? Porque muchas veces nosotros tenemos que, como vos estás diciendo hace un momento, tomamos decisiones y hay cosas que por ahí cometemos errores, pero qué bueno que también que podamos aprender de los errores, ¿vale? Y que también podamos dejar aquello que hicimos mal atrás y que podamos comenzar un tiempo nuevo, porque como siempre decimos, el Señor es un Dios que da siempre nuevas oportunidades y nos da la posibilidad de poder comenzar de nuevo. Muchas veces nos lleva un tiempo poder comprender eso, pero qué bueno es que si sabemos que si nos tomamos la mano del Señor va a haber bendiciones para nosotros, así que qué bueno es que podamos continuar en este camino tomando decisiones buenas. Qué lindo esas palabras. Vos que estás del otro lado, quédate con nosotros. Comenzando el programa, comienza este programa que tiene como base allanar el camino, quitar esas piedras, esas dificultades, esos impedimentos que nos permiten tomar buenas decisiones, enfocarnos en Dios, enfocarnos en su venida, porque Cristo viene muy pronto. Y tenemos como versículo base Juan 1:23, donde a Juan el Bautista le preguntan, ¿Quién sos vos? ¿Qué mensaje das? Y él dijo, yo solamente soy una voz que transmite, es aquel que está en el desierto, preparen el camino para la venida de nuestro Dios. Y nosotros como grupo, quizás escuches 3 voces, pero somos una misma voz, somos esa voz que creo con todo mi corazón que viene de parte de Dios diciéndote que quitemos esas piedras, esos obstáculos, porque Cristo viene y tenemos que estar preparados, ¿no? Que la carretera es hacia adelante y hacia arriba, que esté sin piedras. Así es, ¿no? Y que hace una piedra en el camino, muchas veces vamos a verlo en lo natural, capaz que venís embalado y una piedra, algún obstáculo te hace detenerte, tenés que moverte, tenés que, ¿no? Te corta un poquito el tranco, digamos, que venías llevando, ¿no? Y muchas veces en lo espiritual pasa eso, ¿no? Venimos bien y a veces el enemigo pone obstáculos, a veces con malas decisiones que tomamos nosotros también, nosotros mismos ponemos obstáculos, pero qué bueno, ¿no? Que tenemos la palabra del Señor para tener esos ejemplos, buenos, malos, los malos desecharlos, los buenos ponerlos por obra. Así es, quédate con nosotros, han pasado 7 minutos de la hora 19, tenemos por delante un programa, vamos a quitar piedras. Qué lindo que es esto, ¿no? Vamos a limpiar el camino. Vamos a limpiar el camino. En el libro de Isaías, comenzando el programa, comienza el libro de Isaías 1:18, el Señor le dice, vengan, estemos a cuentas. En otra versión dice, vengan, resolvamos este asunto. ¿Cuál era el asunto? Entender de que necesitamos a Dios, de que necesitamos su perdón. Y hoy a través de todo este programa vamos a entender quién es Dios, cómo actúa Dios y que necesitamos
de los planes de Dios para nuestras vidas. Quédate con nosotros, por favor. Te invitamos a seguir esta transmisión en vivo a través de Facebook Live. Búscanos en Facebook como Iglesia de Cristo, Refugio de Paz. Hay momentos en este caminar en donde la cosa va a ser completamente distinta a lo que nosotros vamos a recibir a través de la palabra. Pero está en vos y está en mí en creer la prédica de este mundo, en creer, ¿no?, las mentiras del diablo, o creer lo que el Señor tiene para nosotros. Es una decisión, es una decisión. Y tenemos que decidir bien, hermano mío. Vamos a ver que a Abraham lo llaman, pero él tuvo que tomar una decisión. Y dependía su futuro, aunque el Señor ya le había hablado de su futuro. Entonces tenemos que entender esto. El Señor nos habla de nuestro futuro. Está en vos y está en mí hacer oído a la palabra, dejarnos guiar por el Espíritu Santo, obedecer al Espíritu Santo, de tal manera que se pueda cumplir esa palabra. La Iglesia Refugio de Paz tiene una invitación especial para vos. Todos los martes y jueves, a partir de las 18 horas, nos reunimos en Marconi 930, entre la Avenida Libertad y la calle Maipú. Y en la ciudad de Batán, te esperamos todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, en la calle Quereda 4680, ex 163. Y continuamos en tiempo de decisión en esta tarde. Y qué lindo, chicos, el audio que estamos escuchando hace un momento de nuestro pastor. Y me quedaba pensando muchas veces en las cosas que decía, ¿no? Y hay algo que me llamaba la atención, es que también decía, es que, por ejemplo, el diablo muchas veces nos habla. Y hay que tener en cuenta eso también, ¿no? Porque uno tiene que aprender a discernir la voz del enemigo, porque muchas veces viene y todos los días nos habla, ¿no? El tema es que nosotros podamos estar atentos, y muchas veces creo que el Señor lo permite, porque también nos sirve para entrenarnos, porque tenemos que aprender a discernir cuando el Señor nos habla, cuando Él nos dirige, porque muchas veces Él también nos muestra que tenemos que dar un paso hacia adelante, y hay veces que muchas veces nosotros por ahí pensamos que es el Señor o que no es, y siempre tenemos por ahí una disyuntiva ahí, pero qué bueno es que podamos aprender a discernir la voz del Señor en este tiempo. Lo interesante es que si nosotros vemos en la palabra de Dios, en Lucas capítulo 4, cuando tiene la tentación Jesús en el desierto, dice que cuando el enemigo le hablaba con la misma palabra. Entonces esto es interesante porque nuestro pastor, el pastor Enrico, nos comparte en la iglesia, en nuestra casa, que hoy en día es una batalla de la luz contra la luz. Esos pensamientos que aparentemente son buenos, y esas iglesias que aparentemente son buenas, hay que estudiar bien, minuciosamente cómo se enseña la palabra de Dios, cuáles son los frutos, porque son tiempos peligrosos. Mateo capítulo 24, Jesús dijo, antes de decir todas las señales que a veces nosotros decimos, mira, me sé las señales, claro, y las voy cotejando, dijo, miren que nadie los engañe. Entonces, son tiempos complicados, pero a la vez hermosos. Sí, tal cual. Dice que la palabra que son tiempos que los profetas y grandes siervos del Señor quisieran haber vivido, y quizá muchas veces uno no se da cuenta, ¿no? Estar metido, a veces están en la rutina, con el trabajo y tantos quehaceres que no se da cuenta que tenemos muchísimas grandes posibilidades de ser esa iglesia que el Señor se lleve, ¿no? Si estamos listos. Y qué bueno eso, ¿no? Indagar en la palabra, como los bereanos, ¿no? El apóstol Pablo dice que, la palabra dice que eran enseñados, ¿no? Y ellos iban, los bereanos iban y se fijaban a ver en la palabra si los que les enseñaban estaba bien, estaba de acuerdo. Entonces, creo que es un ejemplo para nuestra vida, ¿no? Todo lo que se nos enseña, lo que vemos, porque hoy en día también tenemos que entender que estamos a un clic de recibir muchas cosas, recibir palabras, de recibir muchísima información. Creo que somos bombardeados por información, tanto en lo secular como también en lo espiritual. Entonces creo que necesitamos un filtro, ¿no? Y más, como decía vos, en estos tiempos que son tiempos peligrosos. Son tiempos peligrosos, tiempos en los cuales tenemos que ser como Timoteo, ¿no? Yo creo que la iglesia del final va a ser como la iglesia del principio, una iglesia apostólica, en Hechos capítulo 2, dirigida primeramente por Dios, los apóstoles y luego cada ministerio. Así va a terminar, así va a ser la iglesia, porque
a veces a lo largo de la historia, a lo largo de las personas mismas, quizás se le da más importancia y dicen, no, a ver, nos reunimos en casa, no hace falta ir a la iglesia, estar bajo cobertura apostólica, no, eso era de antes. Claro. Entonces, o vamos a cumplir la Biblia o vamos a nosotros a hacer nuestro propio reglamento. Es que ese es el tema, que muchas veces, el Señor es blanco-negro y muchas veces nos vamos a encontrar con... Claro. No todo lo que Dios nos pide nos va a gustar, porque obviamente nuestra alma se tiene que convertir, entonces hay cosas que no nos va a gustar, pero bueno, ahí está, si acomodamos la palabra a nuestro beneficio, y bueno, entonces creo que no estamos haciendo la cosa muy bien. Así, sí, también creo que nos pasa muchas veces de que, hablando sobre el tema de las señales, ¿no? Del fin que estaban hablando recién hace un momento, y me quedaba pensando que muchas veces nos quedamos pensando o miramos siempre las señales de lo que pasa alrededor en el mundo y muchas veces, bueno, apuntamos al tema, bueno, lo que pasa en lo natural, las guerras y todo lo que tiene que ver con eso en sí, con el mundo en sí secular. Pero también me queda pensando que hay muchas señales que también pasan en la casa del Señor. Y eso también es para tener en cuenta. Y muchas veces eso lo pasamos por alto. Y a eso también hay que tener en cuenta, porque, como decías vos, Hugo, hace un momento, tenemos que tener en cuenta a ver qué es lo que estamos escuchando en este tiempo, porque la voz siempre va a estar. Ahora depende qué tipo de voz es la que va a entrar en nuestros oídos y hacia dónde nos va a llevar esa voz, porque si no pasamos por el filtro de la palabra de lo que estamos escuchando, por ahí nos podemos estar tomando un camino equivocado que nos puede llevar hacia un destino que el Señor por ahí no quiere con nosotros. Pero por eso es importante en esta tarde que busquemos del Señor y de la palabra de Él. Así es, qué lindo que es poder estar en la radio. Saludamos porque hay gente que se está comunicando con nosotros, chicos. Tenemos una transmisión de Facebook. En los estudios hay una camarita en la cual vos podés entrar y mirar lo que está pasando en este preciso momento. Así es. Bueno, la primera que estuvo saludando, si no perdí ninguno, creo que es Cristina. Nos mandaba un saludo de parte de todo el programa A la Luz de la Palabra. Gracias. Daniela también nos está saludando. Julio Corrales lo está viendo. Verónica Ruiz, buenas tardes, chicos, bendiciones, los sigo por radio. Me agité, perdón, diles. Me dejó mal la escalera, chicos, perdón. Ay, Dios mío. Y con martes, ¿alguien más está por ahí, Vito? Acá tenemos a nuestros pastores. Dice, bendiciones, amados siervos del Señor. Gracias, pastores. El pastor Enrico y la pastora Marcela. Ezequiel dice, hay un mundo que quiere inhibirnos de interpretar los tiempos que vivimos. Wow, qué lindo mensajito, tal cual. Es una realidad, pero qué lindo es poder estar despiertos. Estar despiertos, muchas veces en la palabra vemos que dice velad. Y a veces decimos y velad, ¿y esto qué significa? Es estar despiertos. Como vos vas manejando en tu vehículo, tenés que estar despierto porque hay cosas que pueden suceder. Y así es nuestra vida. Mira, creo que cada día Dios renueva sus misericordias, Dios renueva su bondad y cada día planea nuestro amado Dios el bienestar de nosotros, su pueblo. Pero ¿qué quiero decirte también? Que por la noche el enemigo viene a sembrar algo malo que nos puede llegar a pasar cada día. Quizás vos digas, mira, hoy está fenómeno y ¡pum! Pasó esto. ¿Qué quiere decir? Que quizás no estamos con la guardia alta, no estamos atentos, no estamos tomados de las manos de Dios. Vos trabajás, nosotros también, pero siempre estar en comunión, despiertos con nuestro Dios. ¿Para qué? Para que esas semillitas, para que esos planes del enemigo que te quitan la paz, la alegría, sean abortados por el poder de nuestro Dios. Entonces creamos en el Dios que tenemos. Y qué lindo es el Salmo 23, ¿no? No sé si ustedes lo saben. Axel no lo sabe. Tengo que aprenderlo. Nunca lo he hecho. Se llevó por ahí a escuelita. Qué lindo porque ahí habla que nuestro Dios, Jehová, es nuestro pastor, nada me falta. Y dice que en un momento, los primeros versículos dice que aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infunden aliento. Y qué tremendo porque si nosotros vemos un poquito de documentales acerca de las ovejas, porque ahí está hablando del contexto de ovejas, a veces el pastor con ese callado da un cierto golpecito. Un correctivo. Claro, da un cierto correctivo. A ver, voy caminando por este camino, tu vara y tu callado me dan aliento porque a veces me dicen no te vayas por ese costado. Y qué tremendo porque hay una palabra que a nosotros, jóvenes, adultos, ancianos, no nos gusta que nos digan, y es no. Uf. No sé si les pasó a ustedes. Eran chicos, papá, quiero comprarme la pelota.
No. No. No se puede. No se Sí, no puede. se puede. A ver, papá, quiero el Sega. Papá, quiero el Family. No. O por ahí que cuando quería salir, no sé si le pasó. Por lo menos Quiero el cumple de Tito. claro, me pasaba, Sí, a los quiero ir cumpleaños, a tal colado y le preguntaba primero a mi mamá, anda a preguntar a tu papá, y le preguntaba a mi papá, anda a preguntar a tu mamá, y así, y se miraba la pregunta uno a otro, ¿no? Y al final siempre la mala de la película era, por lo menos en mi caso, En tu caso. en mi vieja, ¿no? Mirá qué tremendo. Bueno, a veces es mamá, papá. sí. Casi siempre es más papá el que dice que no, ¿no? Depende de la familia, Depende de la ¿no? familia. Obviamente, sí, Tal cual. pero a lo que vamos es que a nadie le gustaba que digan que no, obviamente, ¿no? ¿Cuántas veces te han dicho que no, vos que estás del otro lado? A ver, y uno dice, no, y bueno, vos estás contando anécdotas, y Guille también, de cuando eran jóvenes, inmaduros, hoy en día son adultos. Los adultos, cuando te dicen que no, qué tremendo. Ahí yo creo que es un poquito más bravo, porque uno dice, yo ya soy un adulto, yo tomo mis decisiones, y que otro me diga que no. A ver, nosotros estamos en este caminar, y somos guiados por nuestro pastor. Ese pastor, nuestro pastor, es guiado por un apóstol, como la iglesia de Hechos capítulo 2, una iglesia llena del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es aquel que dirige nuestros pasos. Es ese buen pastor que transmite los mensajes a través de nuestro pastor aquí en la tierra. Y qué tremendo cuando aparece esta palabra no. Muchas veces confundimos el no, que nos están diciendo personas, pero perdemos de vista que es nuestro Dios el que nos está hablando. ¿Para qué? Para encaminarnos hacia el futuro glorioso de alegría que nos espera, y queremos hablar acerca de esto. Es un tema súper interesante, porque creo que nos pasó a todos, Sí, totalmente. o nos va a pasar. Nos va a pasar y creo que bueno, ¿no? Si nos pasa, si nuestros padres cuando nos decían que no, era no por capricho, sino porque quizá, bueno, a ver, no te juntes con tal o cual persona porque quizá no era la mejor compañía, ¿no? Y entonces eso pasaba. No te juntes con un En mi mito. caso no pasaba porque me lo decían del otro, los demás no querían que se junten conmigo. Era al revés. Era yo. Bueno, pero mira, júntate con sabios y vas a ser un sabio. Igual. Juntate con necios y vas a ser un necio. En el secundario, ¿a quién no le pasó, no? ¿Dónde se sentaban ustedes? ¿Adelante o atrás? Al fondo. Y bueno, entonces ya no preguntamos. No digamos nada. Metámonos en el tema. Hoy el Señor nos ha cambiado. Vamos a ver. Vamos a un camino, Por lo menos nos sentamos en el medio de la iglesia. Sí, acá. Vamos sin de a poco. Quédate con nosotros, vamos a hablar acerca de esto. Pero el título que le pusimos como equipo de tiempo de sesión es Los no positivos de Dios. Porque acá está la Medio clave. contradictorio. Es medio contradictorio. Los no positivos de Dios. ¿Cómo es esto? Hablemos juntos, por favor. Hay tiempo de reír, tiempo de curar, tiempo de hablar y edificar. Todo tiene su tiempo. Y hoy es tiempo de decisión. Y qué tema, ¿no? Que a veces que nos digan que no y cuando el Señor nos dice que no, a veces uno, vamos a decir la verdad, me ha pasado, uno se enoja o un medio como que quiere empezar a negociar con el Señor, no sé si les ha pasado, ya cuando sabes que el Señor te va a decir la respuesta que no, y le decís, no, pero Señor, mirá que puede ser así, puede mejorar, Como cuando buscas fijate, negociar. capaz que te equivocas, claro, por ahí capaz que puede cambiar la cosa, Señor. Capaz que tenés mucho trabajo en el cielo y Claro, fíjate. te puedes equivocar, Señor. Fíjate que por ahí no puede ser tan así, ¿no? Yo creo que a veces uno medio como que se encapricha, ¿no? Claro. Pero cuando lo vemos con el diario del lunes, cuando vemos que realmente si el Señor nos dice que no con algo, después nos pasa el tiempo y nos damos cuenta que realmente el no del Señor en su momento fue bueno, ¿no? Aunque quizá muchas veces nos haya costado lágrimas o dolores, muchas cosas, ¿no? Pero qué bueno es eso, ¿no? Qué bueno es que nos diga el Señor que no, y qué bueno es también aprender a ser dócil, ¿no? Aprender a agachar la cabeza y a ver, Dios es Dios y nosotros, Dios de un soplo nos puede borrar tranquilamente a nosotros, ¿no? Pero a veces no tiene tanta paciencia que es como que nos dice no, pero no es así, con mucha paciencia nos enseña, ¿no? Y es un tema de la paciencia también. En el Salmo 37, en el versículo 1, en la Nueva Traducción Viviente dice, no te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo, ¿no? Y qué tema eso también, ¿no? Muchas veces
el enemigo, como decía el audio, no trabaja ahí, nos va taladrando la cabeza, ¿no? Y nos dice, no, pero mirá, si a aquel le va así o le va asá, pues fíjate, capaz que algo anda mal, algo está fallando, ¿no? Y nos quiere llevar a tomar atajo muchas veces, ¿no? Pero ahí la palabra dice, no te inquietes, ¿no? Y es un tema que tenemos que trabajar, ¿no? La paciencia, pedirle al Señor que nos ayude, ¿no? A no inquietarnos, a esperar en Él, a confiar en su palabra, porque creo que el hecho de aprender a esperar es aprender a confiar en el Señor. Y se trata de amor a Dios, ¿no? Porque nosotros obedecemos porque amamos a nuestro Dios. Hay algo interesante en la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 28, vos que estás del otro lado. El título de este capítulo es Bendiciones a causa de la obediencia. Y me llama poderosamente la atención porque a veces uno dice, pero si yo obedezco a Dios, obedezco al pastor, o me dejo guiar por Dios, voy a vivir triste o voy a pasármela llorando porque no estoy viviendo lo que yo quería vivir. Y queremos decirte que hay bendiciones que son el fruto de ese momento en el cual vos dijiste, yo obedezco. Pero obedecer sin ver, o sea, tipifica la fe también. Claro. Obedezco creyendo de que lo que Dios dice es así. No nos tiene que cerrar todo, porque Dios es aquel que sabe lo que hace, ¿no? Sí, tal cual. A ver, muchas veces nos pasa a nosotros que uno cuando comienza en el camino del Señor, nos pasa de que por ahí uno no entiende lo que tiene que pasar, pero después lo entiende más adelante, ¿no? Cuando uno aprende a hacerlo así con el Señor. Y me ponía a pensar cuántas veces, no sé, cada uno creo yo que habla por su cuenta, ¿no? Y yo pongo a pensar las veces que por ahí el Señor me ha hecho en su momento de que no en algunas cosas, y en su momento costó, ¿no? Costó, dolió, no gustó, y muchas veces hasta me ha pasado, como decía mi hermano Guillermo, de que uno muchas veces por ahí llora, patalea, pero después cuando va pasando el tiempo es como que las cosas se van acomodando y uno empieza a entender las cosas y ve las cosas de otra manera. Y cuesta muchas veces eso, pero a ver, yo creo que eso depende también de cuánto también nosotros tenemos la disposición de seguir al Señor y obedecerlo. Y eso es bueno también en cada uno de nosotros, que podamos buscar el hecho de que más allá de lo que uno tenga que pasar o estar viviendo, sabemos que el Señor nos va a llevar hacia algo bueno. Otra cosa que también me queda pensando sobre los no es que muchas veces el Señor nos va a enseñar a que podamos hacer cosas buenas, que podamos decirle no a esto, más allá de que uno no lo entienda, pero con la idea de buscar siempre algo bueno. ¿Por qué digo esto? Porque en 3 de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 11, dice, buen testimonio acerca de Demetrio, o sea que estaba hablando Juan, dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Y muchas veces en este tiempo nos pasa de que hay muchas cosas malas alrededor, ¿no? Como estamos diciendo al principio del programa. Pero qué bueno es que podamos buscar imitar lo bueno y que, como dice la palabra, que no imitemos lo malo. Ahora, tenemos que aprender a discernir qué es lo malo y qué es lo bueno. Porque para nosotros, por ahí al principio, como uno no sabe, como no conoce la palabra del Señor, esto me parece que es bueno. Pero en realidad el Señor dice, no, esto es malo. Pero es un proceso hasta que nosotros lo podamos entender a eso. Creo que la vida de nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo para nosotros. Y quizás vos te preguntes ahí del otro lado, ¿qué es esto de ser cristiano? ¿Qué es esto de seguir a Cristo? Es el momento en el cual Dios nos bendice, Dios nos da alegría, nos da gozo, nos da un futuro lindo. Pero el momento clave es en Getsemaní. Ese momento, esa prensa de aceite, así es el significado. No hay escapatoria. No hay escapatoria. Y si nosotros vemos, ¿cuál es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Que se haga tu voluntad. Y si nosotros vemos, y Jesús que lo dijo, tomando un matecito, un café, no, dice que llegó un punto en que su sudor era como gotas de sangre. Hay estudios científicos en los cuales cuando una persona llega a un nivel de estrés súper, hiper, mega amplio, sucede este fenómeno. Y creo con todo mi corazón de que no es fácil a veces aceptar el hecho de decir que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús le dijo al Padre, si es posible, pasá de mí esta copa, no quiero beber esta copa de ira, este momento bravísimo que se viene, pero que se haga tu voluntad. Pero ¿qué es el caminar? ¿Qué es esto de decir no? ¿Qué vamos a vivir tristes, amargados? Nosotros tres que estamos en la mesa, si querés vamos a un gestor, vamos a
a algo y te hacemos firmar un papel, lo corroboramos, certificamos la firma de que nos pasó. A cada uno de nosotros que estamos en la mesa nos pasó. Y como decía Axel, ¿es fácil? Quizás en el momento ese, no. Pero a la larga da un buen fruto. ¿Qué consejo te doy a vos que estás del otro lado? Que descanses en Dios, pero que trabajes para Dios, que te ocupes de Dios. Cuando le obedecemos y aceptamos el no de Dios, enfócate en Dios, trabajá para Dios, enfócate en Dios. ¿Por qué quiero decirte esto? Porque si vemos bendiciones acerca de la obediencia en Deuteronomio 28, dice, y vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán. Yo alcanzo a Axel, Axel está en movimiento, voy y lo alcanzo. A veces nosotros estamos quietos, tristes, llorando. No. Levántate, Isaías capítulo 52. Despertemos a la realidad de que hay que obedecer a Dios y empezar a trabajar para Él. Enfocar tu mente, que tus planes no sean lo que vos querías, sino el servir a Dios. Y te aseguro que te va a alcanzar. Vas a decir, uy, me alcanzó. Así como te alcanza la lluvia cuando estás afuera y que no te lo esperás, así te va a alcanzar la bendición de Dios. Job capítulo 1 versículo 21. Job recibió un no de Dios al hecho de que él estaba bendecido, él tenía prosperidad, él tenía todo, y Dios dijo, ok, ¿esto sigue en tu vida? No, se va a cortar, voy a permitir que tengas una prueba. Y a veces nosotros decimos, pero los no de Dios, ¿qué van a hacer? Momentos de tristeza, momentos de dificultad para mi vida, tristeza. ¿Qué dijo Job? En Job capítulo 1 versículo 21 dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Entonces, cuando recibas un no, cuando recibas algo que vos no lo entendés, tenés que comprender de que Dios sabe lo que hace. Y así queremos terminar este primer bloque y comenzar después el próximo bloque. Entendiendo esta verdadera realidad, que Dios es bueno, que los no de Dios son esa vara que nos enfoca hacia ese futuro hermoso, ese futuro de bendición. Los no de Dios, Dios sabe lo que hace. Amigo, amiga, quédate con nosotros y disfrutá. Y las bendiciones de Dios te aseguro que te van a alcanzar si estás en movimiento sirviendo a Dios. Una de las cosas que más me enamora de Dios es que no improvisa. Él sabe lo que hace. Es que estamos en las manos correctas. En la pérdida de 2 hijos, un momento muy duro, pero me consuela el saber que en la palabra Job perdió no 1 ni 2, 10 de volada, de cantazo. Vino un viento y se llevó los hijos. Mas, sin embargo, fue el mismo que dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Yo sé que mi Redentor vive y que del polvo me levantará. Usted y yo no estamos en cualquier manos, estamos en las manos correctas. Por ejemplo, unos clavos en las manos mías cuestan 1 centavo. Unos clavos en las manos de Jehová es vida eterna. Tu vida debe estar depositada en las manos del Dios que no improvisa. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Él no llega tarde, díselo. Él no llega tarde. Él no se equivoca. Él está en control. Vamos, cantemos todo, dice. Dios sabe lo que hace, aún en lo inexplicable, Él es incuestionable. Él es incuestionable cuando algo en ti determinó. Oh,
Dios sabe lo que hace, Él conoce los tiempos. No pierdas la esperanza, Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace, aun cuando algo nace, aun cuando algo muere, Él está en control. Dios sabe lo que hace cuando en la vida cambio sucede, con algún propósito Él lo permitió. Cantemos todos. Dios sabe lo que hace, Él conoce los tiempos. No pierdas la esperanza, Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Siento santo que no tengo que pasar, nuevas fuerzas Él me dará. Aunque tiemble Puerto Rico, se echen los montes a la mar. Aunque yo no comprenda lo que tengo que pasar, no peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos. No pierdas la esperanza, Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempo de aflicción. Dios sabe lo que hace. No peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace. Y continuamos en Tiempo de Decisión esta tarde, arrancamos el segundo bloque del programa y bueno, queremos aprovechar para darte los números para que te puedas estar comunicando en esta tarde, así que puedes estar haciéndolo al 223-636-0349, te lo repito de nuevo, 223-636-0349, así que bueno, ahí te puedes estar comunicando y haciéndonos saber que estás en esta tarde escuchándonos y haciéndonos compañía. Así es, queremos saludar, un saludito especial para Maxi, que está escuchando del otro lado, seguramente debe estar escuchando en la radio. Esperemos que sí, había escrito un mensaje, sí, que está en familia, pero no me acuerdo bien el mensaje porque ya se borró. Perdón, chicos. Así pasa, lo recuerdo la vida. Todo. Bueno, Maxi, te enviamos un saludo especial, ¿por qué? Porque hoy cumpleaños. Sí, un día como hoy, hace... No sé cuántos años. Más de 20 años. Más de 20 años, seguro. Nació, vino a esta tierra Maximiliano. Así que bueno, hoy es un día de festejo. Qué lindo, porque un día como hoy nació Maxi.
La efeméride del día de hoy Sí, es Maximiliano Agüero. No, le mandamos, hablando en serio, un Te abrazo queremos mucho. Sí, grande, un abrazo. es una bendición y es un ejemplo también. Tal cual, tal cual. Saludamos a él, saludamos a su esposa Eva, a toda su familia, saludamos a Mario, a Marita, saludamos a Carlos, saludamos a Alejandro, saludamos a Daniela. Marina también estuvo comentando. Marina. Irma Conforti también. Irmita, qué lindo. Y si nos olvidamos de alguien más, perdón, lo que pasa es que sí, se van borrando los mensajes, pero bueno. Sí, ya vamos a tener Facebook Premium. Cuando tenemos un poquito mejor. Mucho mejor. Bueno, qué lindo tema que estamos tocando, ¿no? A veces nosotros, es lindo entender lo que vivimos, es lindo tener conocimiento de que Dios es un Dios bueno y creo que a lo que nos podemos aferrar en nuestra vida es a poder ir conociendo a Dios, a poder conocer cómo Él piensa, aunque sea muy difícil, pero por su Espíritu Santo vamos comprendiendo cómo piensa nuestro Dios y incluso estos no que Dios nos dice. Y uno a veces dice, a ver, yo he leído muchas veces la palabra de Dios en los cuales nuestro Señor dice que sus pensamientos para con nosotros son planes, pensamientos buenos. Vemos Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice que pensamientos no de mal, sino de paz, buenos, para darnos un buen futuro. Pero, ¿cómo comienza? Pero yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Será que nosotros no sabemos todos los pensamientos? Claro que sí. Entonces, si Dios dice a veces, por acá no, debe ser que en esos pensamientos excelentes para con nosotros, no había que ir por ese camino. Exactamente, y creo que también eso es algo que uno tiene que ir aprendiendo y tiene que descubrir eso. Algo que también me llamó la atención es que en 2 de Crónicas, en el capítulo 34, en el versículo 28, estaba hablando sobre la vida de Josías. Y en este caso Josías, ya como más o menos para decirlo rápido, él en un momento encuentra el libro de la ley y en un momento, llora porque el pueblo estaba desobedeciendo en ese tiempo al pueblo. Y dice en el versículo 28, dice, el Señor le decía, yo te recogeré con tus padres y serás recogido de tu sepulcro en paz. Tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y me llamaba la atención esto sobre el no, tus ojos no van a ver el mal. Y muchas veces el Señor nos guarda a nosotros para que no veamos cosas malas o tengamos que transitar cosas malas, pero eso creo que también tiene que ver con nosotros saber si realmente estamos dispuestos a seguir tomados de la mano del Señor. Y es importante el hecho, como estamos diciendo en esta tarde, de que tenemos que obedecer a Dios, porque nos estamos evitando sufrimientos que por ahí el Señor nos quiere librar o nos quiere guardar, pero muchas veces nosotros, por cabezones, no por cabezas duras, decimos, no, Señor, esto no es así, sino que es a mi manera. Y uno por ahí sigue por ahí, después, termina sufriendo las consecuencias. Pero lo que yo creo que en este versículo se puede ver cómo el Señor estaba buscando, en este caso en Josías, en guardarlo, de no ver algo malo. Y yo creo que el Señor también nos quiere guardar a nosotros de aquellas cosas malas que pueden atentar con nuestra vida. A veces son proyectos o metas buenas. Pero el Señor con estos no o con estos por ahí no es, nos evita problemas, pero eso no quiere decir que las metas no se cumplan. A ver, ¿y qué me estás diciendo, Hugo? Me estás diciendo que me dice que no, pero se va a cumplir. Bueno, quiero decirte que Dios pone en nuestro corazón metas, Dios pone en nuestro corazón bendiciones, pueden ser un buen trabajo, pueden ser una economía buena, pueden ser una familia, muchísimas cosas que son propósitos, proyectos excelentes. Ahora, está en dejarnos llevar por Dios hacia ese camino. Proverbios 16:3 dice, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Se van a cumplir. Ahora, quizás no como nosotros esperábamos, y esto es lindo, pero quizás hay gente del otro lado que esté ahí, aunque no sé qué temperatura hace ahora en Marte, Claro, sí. pero esté en 30, 35 grados a la sombra. Pero queremos decirte que en ese momento en el cual el enemigo, ¿qué es lo que hace cuando nosotros estamos escuchando palabras así? ¿Viste cuando el fuego vos empezás con algo empezás a agitar? Empezás a tirar aire para... Sí. Claro, eso es lo que hace. Más. Aviva ese fuego ¿de qué? De la rebeldía, del enojo. Y hay momentos en nuestra vida que hay que decirle, Señor, por favor, te pido que pueda entender tu palabra.
que pueda entender que los pensamientos tuyos son buenos. Creo que así como la fe es un regalo, también el poder pasar la prueba. Es como que nosotros, hay una frase muy linda que me gusta, que dice, si pasás por ese torbellino, vas a recibir la doble porción, por ese torbellino de fuego. Haciendo alusión a la historia donde Elías es llevado a los cielos, y ahí dice que en un carro un torbellino de fuego subió y quedó Eliseo. Pasó por ese momento y él recibió la doble porción. Quizás estés en ese momento de tu vida en los cuales tenés que permanecer. No huyas del plan de Dios para tu vida, porque hay turbulencia a veces, pero cuando termina, qué lindo, ¿no? Sí, y las bendiciones vienen completas, ¿no? Cuando realmente nos dejamos guiar por el Señor. Fíjate lo que dice en Proverbios, en el capítulo 19, en el versículo 2, en la TLA dice, no es bueno actuar sin pensar, la prisa es madre del error, ¿no? Y a veces nosotros metemos la cuchara. La prisa es madre del error. Sí, creo que es para analizarlo bien al versículo ¿no? Porque es madre, ¿no? Entonces algo se va gestando muchas veces, ¿no? Cuando vamos a tomar decisiones apresuradas, ¿no? Como decía vos, el enemigo empieza a sembrar esas cosas, ¿no? Y se va gestando muchas cosas en nuestra cabeza, y nos lleva a querer tomar decisiones malas, apresuradas, erróneas, ¿no? Cuando el Señor nos dice que no, Él sabe por qué lo dice, ¿no? Y creo que muchas veces tenemos que comprender también que el Señor nos dice no, y a veces uno como decíamos antes, como que juega, como que bueno, tira el piolín, y llega un momento donde Dios no siempre nos va a estar diciendo que no, claro, ¿no? Sino que nos dice no, y bueno, llega un momento como que el Señor dice, bueno, ya hablé, querés hacer, deshacer, y muchas veces tenemos consecuencias de eso, ¿no? Pero hay una frase, la vida es una sola. ¿La escucharon? Sí, totalmente. Sí. A ver, la vida terrenal es una sola. Es cierta esa frase. Ahora, ¿en qué la vamos a invertir? A veces nosotros decimos, la vida es una sola. Sí, la vida es una sola acá terrenal. Pero el destino eterno depende de lo que hagamos en esta vida, que nos dan un solo cartucho acá. A ver, Claro, es así de crudo, pero sí es así, tal cual. A veces no, yo soy joven y bueno, la vida es una, pero después llegás anciano y pasaste por un montón de cosas que no tendrías que haber pasado. Entonces, a ver, quizás hay gente del otro lado que diga, bueno, Hugo, ¿qué hago ahora? Ya tengo 40 y pico y me mandé muchas macanas en mi vida, la vida es una sola, tenés razón, ¿qué hago? ¿Enfilo para acantilados? No. Dios hace nuevas todas las cosas. Y ten en cuenta de que, mira, ¿cuánto te hace falta para ir al reino de los cielos y poder salvarte y tener una eternidad excelente? Un día, un minuto, para poder aceptar a Cristo, para poder tener una eternidad gloriosa. Ahora, hay algo interesante. Vemos en la cruz, ahí estaba Jesús y dos más. Uno le aceptó. ¿Cuánto le bastó para tener una eternidad con Dios? Y tan solo hablar con el Señor en un momento nada más. Unos momentos. Ahora yo creo que hay galardones en los cielos. Y el vivir una vida en esta tierra, obedeciendo a Dios, creo que va a ser recompensado en los cielos. Entonces, vale la pena, aunque parezca que no. Usando la mente terrenal, parece que no tiene sentido. Y porque muchas veces, fíjate, antes de llegar a la iglesia, ¿qué es lo que te dicen? No, te van a prohibir esto, te van a prohibir lo otro. O uno piensa, bueno, si arranco en la iglesia o me pongo las pilas no voy a poder hacer esto, no voy a hacer lo otro. O digo, no, voy a andar aburrido, voy a andar amargado. No, hay muchas cosas que, a ver, se nos ha cruzado un montón de veces por la cabeza, ¿no? Y gente del otro lado la piensa. Totalmente, seguramente. ¿no? Y a ver, la verdad es que uno se tiene que negar a muchas cosas, ¿no? Pero uno lo va haciendo, después lo va comprendiendo y lo hace por amor al Señor, ¿no? Y, a ver, los cambios no son de la noche a la mañana, ¿no? Pero es importante eso, yo creo que es importante tomar la decisión esa de jugarse por el Señor, ¿no? Pero y quizás a veces es negarse por amor a Dios, pero no toda la vida. Exactamente. Ahí está la clave, ¿no? Es que el ejemplo es el Señor.
¿no? Él en Getsemaní dijo, bueno, que no se haga mi voluntad sino tu voluntad, ¿no? Él negó, no dijo, listo, mi voluntad, por más que, listo, que sea tu voluntad, Señor. Él se negó, pero dice que después puede ver el fruto de la aflicción, dice la palabra, ¿no? Entonces hoy en día el Señor realmente se goza en ver que el fruto, ¿no? Que el fruto sos vos, somos nosotros, ¿no? Que realmente lo que Él hizo valió la pena, tanto esfuerzo, tanto sufrimiento. Y hay un pasaje que me encanta, que no lo dice textualmente al sacrificio del Señor, pero me encantó esta versión. En Isaías 53 habla una profecía sobre Jesús. En la PDT 53:10 dice, perdón, el 11, después de ese terrible sufrimiento, Él, hablando del Señor, verá la luz. Se sentirá satisfecho con todo lo que experimentó. Mi siervo, que siempre hace lo justo, salvará a muchos y cargará con él castigo que merecían las maldades de ellos. Y me llamó la atención en todo, no el versículo, pero la primera parte, se sentirá satisfecho con todo lo que experimentó. Y qué bárbaro, ¿no? Porque ahora el Señor se siente satisfecho de cada latigazo, se siente satisfecho de cada escupitajo, de cada burla, y se siente satisfecho porque lo hizo por amor, porque sabe que gracias a eso uno tiene acceso a la vida eterna, y gracias a eso podemos disfrutar de que el Señor pueda cambiar nuestra vida. Yo creo que cuando el Señor ve que pasa por la puerta de la presencia de Dios alguien nuevo al cielo, ahí se goza de una manera increíble, porque Él nos mira desde la presencia de Dios, nos mira, pero cuando alguien entra ya nuevo y dice, yo creo que ahí cuando te debe dar un abrazo nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, qué satisfacción, ¿no? Valió la pena, saber que dirá nuestro Señor. Sí, tal cual. Y también me queda pensando que muchas veces nosotros también tenemos desafíos por delante, y muchas veces tenemos miedo de esas cosas que tenemos que enfrentar. Y me está acordando el ejemplo de Jeremías, porque ahí podemos también ver cómo el Señor él pensaba que era un niño, y el Señor le dice no, pero no positivo, como estamos diciendo esta tarde. ¿Por qué? Porque le dice no, no sos un niño, le dice. Y podemos también ver nosotros que muchas veces tenemos que enfrentar distintos desafíos o cosas que el Señor quiere que hagamos, ¿no? Incluso también cosas que tenemos que transitar o vivir en nuestra vida, pero muchas veces nosotros decimos, uy, Señor, yo no estoy preparado para esto, no estoy preparado para este desafío, no estoy preparado para esto, para aquello, pero el Señor, Él ve más allá, Él ve Él sabe lo que puso en cada uno de nosotros. Sabe lo que puso en cada uno de nosotros, y sabe hasta dónde nosotros podemos llegar, y sabe que podemos dar más con la ayuda de Él. Y me queda pensando en eso también, de que muchas veces nosotros siempre estamos como Jeremías, siempre poniendo una excusa, o siempre, Señor, yo no puedo para esto, para aquello, pero el Señor nos dice, sí, vos podés, porque si uno se toma realmente de las manos del Señor y se rinde, el Señor siempre va a estar ahí para ayudarnos a cada uno de nosotros. Algo interesante, ¿no? Que trayéndolo al mundo automovilístico, no sé si hay gente del otro lado que le gustan las carreras, hay una historia muy conocida, de hecho hay una película acerca del Ford GT40. Si nosotros vemos esta película, hay Carroll Shelby, que fue aquel que diseñó el vehículo, cuando se lo presenta al corredor, que también era mecánico, le dijo, ok, el auto es bueno, pero hay que quitarle cosas, hay que modificarle cosas. Le dijo que no a aquel que ya decía, el auto ya está para correr, probalo y ya estamos. Y qué tremendo, porque Ford tuvo un éxito increíble, de hecho derrotó a Ferrari en la carrera de Le Mans, esas 24 horas, y la Biblia dice textual, que la vida es una carrera que exige resistencia. Y a veces nosotros para poder llegar a correr, para ganar, necesitamos muchos no. Yo creo que Ford en aquella época tenía todos los medios, y que una persona te diga no, era como decir, no, lo que hicieron no está mal, tenemos que modificar el motor. Bueno, hagámoslo. Después lo probaba, la suspensión está mal. Bueno, y a veces nosotros así somos con nuestro pastor. Nos falta fe, decimos, bueno, pastor, te hago caso. Y es bueno. Y otra vez te dice que no. Bueno, a ver, yo creo con todo mi corazón de que si nos dejamos guiar, y el dejarse guiar no es algo de debilidad, sino de madurez. Así le dijo a Simón Pedro nuestro Señor, hoy en día sos joven, sos impulsivo, pero cuando seas anciano, otro te va a llevar de la mano, hacia donde vos aparentemente no querés. Y qué tremendo que es esto, ¿no?
Sí, que me queda pensando lo que dijiste vos, eso de que es síntoma de madurez, ¿no? El dejarse guiar, ¿no? Y ahí entra entonces en juego el orgullo, ¿no? Claro. A ver cuánto sé de cada uno, ¿no? Y la verdad que los únicos perjudicados podemos ser nosotros, porque podemos seguir dando vueltas como el pueblo de Israel 40 años ahí y sin ver los resultados, ¿no? De lo que el Señor tiene para nuestras vidas, ¿no? Y qué tremendo, porque el desierto puede ser eterno. Porque nosotros, a ver, pongámonos nosotros, el desierto tipifica una prueba. Dios quizás te dice, el camino no es por acá, tenés que ir por el camino que yo te marco, pero vos ves desierto, vos no ves nada. ¿En un desierto qué ves? No ves nada, no ves nada. Y hay veces en la vida que no vemos nada. Hay veces en la vida que Dios permite que no veamos nada en un futuro cercano y en un futuro lejano. Y uno dice, pero tengo esta edad y yo a futuro no veo nada. Y es que Dios te quiere decir, enfócate en las palabras que yo te traigo. A veces uno dice, no, pero no veo nada. Y nos quedamos con no veo nada. Y si nosotros le obedecemos a Dios, yo creo que el pueblo de Israel dio vueltas por el desierto, pero si le hacía caso a Dios, iban a salir del desierto mucho antes. Es que yo creo que también muchas veces nosotros, al estar tan empeñados con el, no veo nada, uno siempre está concentrado en eso y, a ver, el único que termina perjudicado somos nosotros. Claro. No nos damos cuenta y perdemos tiempo y por ahí esa prueba que era, tal vez es una prueba que obviamente todos tenemos que pasar, pero es una prueba por ahí corta de tiempo, digamos, por así decirlo. Pero nosotros, al ser por ahí cabezas duras, les tiramos más de la cuenta y perdemos tiempo y no nos estamos dando cuenta de que si uno quiere llevar a un buen puerto. Pero ahora, algo que me quedaba que vos decías, Hugo, que creo que es importante, es que no solamente que tengamos que enfocarnos en el Señor en esos momentos, sino que también creo yo que es importante que uno pueda servir. Y eso también es importante, porque cuando uno sirve y está ocupado en las cosas del Señor, está concentrado en las cosas del Señor y se está enfocando en eso, y uno se deja de desenfocar en lo que estaba pensando, en la parte por ahí, viste, en el problema que yo tengo en esto o aquello, se desenfoca de eso y se enfoca en las cosas del Señor, y ahí las cosas se empiezan a acomodarse y se empiezan a arreglar, y después el Señor termina haciendo lo que Él quiere con cada uno de nosotros. Pero es importante que nosotros tengamos que aprender a enfocarnos en las cosas del Señor. Hay alguien en la Biblia que realmente admiro y fue Simeón. Simeón fue una persona que habitaba en el templo de Dios. Él estaba en la casa de Dios, como decía Axel, enfocado en las cosas de Dios. Y él había recibido una palabra de Dios de que con sus ojos iba a ver al Salvador de Israel y del mundo. Y era hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y qué tremendo, porque yo creo que esta persona, cuando la Biblia habla acerca de él, dice que lo vio Jesús de niño. Y dijo, ahora sí, Señor, puedo irme en paz porque mis ojos han visto tu salvación. Y de hecho Dios permite que él profetice sobre Jesús. Entonces hay algo hermoso en este siervo de Dios. ¿Y cuántas veces Simeón, quizás por no ver, se habrá querido ir? Habrá dicho, pero no, pasan los años, ya estoy grande, no soy el jovencito que era. Y de jovencito acomodé las sillas y venía temprano y hacía el sonido y me esforzaba y aprendí a tocar un instrumento y seguí en la iglesia. Y quizás habían amigos que se me burlaban, y hoy estaban en el boliche, mis amigos, y yo sigo en la iglesia y todavía no veo. Pero él permaneció. Y pasaron los años, hasta que de grande obtuvo lo que Dios le había dicho. Entonces es un ejemplo para vos y para mí, que no hace falta ver todo, hace falta creer en lo que Dios dice. Si Dios dice que tiene planes de bien para nosotros, dejémonos guiar por Dios. ¿Qué es lo que el enemigo va a hacer en tu vida? Si no puede pararte, te va a hacer adelantarte. Si nos adelantamos, vemos que no llega a lo que estamos esperando, nos desilusionamos y nos vamos de la iglesia. Y muchos se van de la iglesia cuando tienen que ser como Simeón, esperar dentro de la casa de Dios a ver la promesa que Dios les dio. Tenemos que irnos, muchachos. La verdad que fue un programa muy, muy bonito. Volando la hora. Los no positivos de Dios. Wow, qué lindo. Pero qué lindo que podamos aprender esta tarde, y qué bueno es que el Señor siempre nos instruye y nos lleva para realmente podamos tomar buenas decisiones en este tiempo. Así es, nosotros en la mesa somos personas que vivieron esto y seguramente lo vamos a vivir.
porque Dios no nos dice todo que sí a nosotros. Quizás vos del otro lado decís, mirá, esto que se hace en lo que aceptan a Dios y Primeramente nosotros ya, el Señor. Primeramente nosotros. Y cuando recibimos los no de Dios, el duelo quizás pasó, pero no lo extendimos. No extiendas los duelos cuando Dios dice que no. Enfócate en Dios. Y podemos hablar lo que creemos en Dios y lo que vivimos también. Y es interesante. No hicimos todo perfecto los que estamos en la mesa. No somos perfectos. Pero aprendimos y hoy buscamos la guía de Dios en lo que viene. Así es. Bueno, nos despedimos. No tenemos que ir. Hasta el próximo viernes, si Dios quiere. Buena semana y bendiciones para todos. No a nosotros, sino a tu nombre, oh Dios. Damos siempre la gloria por tu misericordia y por tu verdad. Si estamos en este recinto, si estamos en esta radio, es por la misericordia de Dios. Nos encontramos el viernes que viene. Hacer planes para compartir con nosotros en esto que es tiempo de decisión.